pasamos de un tema al otro, como la vida, como es, con distintas aristas. En ese marco, y en el Día del Patrimonio, en torno a parte de nuestro patrimonio, que es la clase trabajadora, estamos conversando con nuestro invitado. Hoy les contaba por qué, y lo uno con el patrimonio, pero si acaba de encender la radio, ya lo recuerdo. El diputado Luis Puig, Partido por la Victoria del Pueblo, Espacio 567, Frente Amplio. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar con ustedes compartiendo esta jornada. El Día del Patrimonio tiene que ver con el patrimonio. ¿El patrimonio qué es el patrimonio? Son los edificios. ¿El patrimonio qué es lo que podemos ver? ¿El patrimonio qué es la cultura? Bueno, hoy arrancamos con una canción, primera vez que se pasa en AM y FM, mi amigo Enrique Rodríguez Viera, homenajeando a Washington Benavides, el patrimonio cultural. El patrimonio que es la construcción en colectivo de los trabajadores. El patrimonio es la defensa de ese patrimonio. Les contaba este proyecto Fondo de Garantía por Insolvencia Patronal. Es decir, cierra una fábrica, cierra una industria y que los trabajadores puedan cobrar, ¿o no? Te escuchaba hoy temprano, Alberto, haciendo referencia y clarificando, hablando con mucha contundencia sobre el tema. Efectivamente, cuando cierra una empresa, se declara la insolvencia patronal y generalmente los patrones no se quedan con ningún problema económico. Generalmente esos patrones tienen resuelto su problemática económica, pero los trabajadores quedan sin cobrar los llamados créditos de subsistencia. ¿Qué son los créditos de subsistencia? Y lo que necesita el trabajador para comer al otro día con su familia. El salario que ya ha generado, el salario vacacional, la licencia, la indemnización por despido. Y que es cierto que en otros periodos de la historia de nuestro país, hace unos 20 años atrás, esto sucedía con mucha frecuencia y eran miles de trabajadores que quedaban sin trabajo y sin poder cobrar eso que ya habían generado, eso que les pertenece. También hoy sucede, hoy le está pasando a los trabajadores de tiempo, por ejemplo, a los trabajadores de Alto Molino, a los trabajadores de La Especia. Le pasó a los trabajadores y fundamentalmente las trabajadoras jefas de hogar de Fripur durante un largo periodo de tiempo, cobraron después de muchísimo tiempo, pero hoy estamos trabajando en un proyecto que presentamos en el 2015 junto al diputado Carlos Reutor, en el sentido de generar un fondo para que cuando se da estas situaciones, una vez que se resuelva que efectivamente a los trabajadores les pertenece cobrar esos salarios, esos haberes adeudados, existe un fondo del cual cobrar. ¿Y esto qué es? ¿Es un invento uruguayo? No, en realidad a nivel internacional hace muchísimos años que se entiende la necesidad de preservar el tema del salario. Hay varios convenios internacionales que señalan ese tema. El convenio 173 de OIT establece la necesidad de que los estados creen fondos para preservar, para proteger y garantizar el salario de los trabajadores. Y muchos países tienen esos fondos, sobre todo países desarrollados, en el caso de Bélgica, Francia, distintos países, y en general en el mundo hay coincidencia en la protección de estos créditos. En nuestro país se ha avanzado en la llamada ley de concursos, donde se establece la prioridad, se dice el privilegio de los trabajadores de poder cobrar esos haberes. Eso está muy bien, pero lo que pasa es que cuando no hay recursos, eso se convierte en papel pintado, eso se convierte en una situación en la cual, en la práctica, se dice, bueno, en realidad tienen el derecho los trabajadores a cobrar, pero no cobran porque no existen esos recursos. Nosotros presentamos este proyecto, no es el primero que se presenta. Ya en la década del 80 se había presentado uno que había propiciado quien era ministro de Trabajo, Fernández Feingold, en aquel momento. Hubo otros proyectos. Nosotros presentamos este proyecto con Reutor en el 2015 y eso abrió una discusión con el Poder Ejecutivo, con la bancada Frente Amplista, el Ministerio de Trabajo, sobre la necesidad de avanzar y poder concretar en este periodo que Uruguay finalmente tenga un fondo de garantía por insolvencia patronal. Después de mucho tiempo, de muchas discusiones, de que el Poder Ejecutivo realizó consultas con los trabajadores, con los empresarios, manda un proyecto modificando o sustituyendo el que nosotros habíamos planteado
pero que cumple el objetivo de generar este fondo. Y bueno, y las polémicas permanentes, allí las cámaras empresariales que habían rechazado el proyecto del 2015 vuelven a rechazar este proyecto, diciendo que es la creación de un nuevo impuesto. Bueno, hace 3 días en la Cámara de Diputados votamos una rebaja en los aportes, entre ellos los aportes patronales al Fondo de Reconversión Laboral, para que de esa rebaja que le hicimos, una parte, que es una parte muy pequeña, vaya a constituir este fondo de garantía. Por tanto, no hay aumentos de impuestos y lo que estamos en presencia de una situación en la cual se va a lograr, porque hay un compromiso de la bancada del Frente Amplio de votar este proyecto el martes en la Cámara de Diputados e inmediatamente pasarlo al Senado para que pueda ser votado. Proyecto que fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Legislación del Trabajo, pero que ya nos anunciaron algunos sectores políticos que no van a votar uno de los artículos. ¿Qué artículo no van a votar? Justamente el de financiamiento. El que ese aporte que le rebajamos a los patrones hace 3 días se vuelque para crear este fondo. Votaron bajar el aporte a las patronales. Ahora no quieren votar que eso sea volcado para que los trabajadores tengan la seguridad y no nos pase como nos ha pasado tantas veces que trabajadores pobres sin cobrar sus créditos, empresarios ricos. Hace algunas semanas en Buscadores en TNU, justamente en torno a esto estábamos conversando. Empresas que se funden, empresarios que no se funden. Es un contrasentido, y todos conocemos casos muy notorios, muy evidentes, de empresas que se funden, trabajadores que nos cobran sus créditos, y empresarios que nunca se funden, o casi nunca. Hay excepciones, como todo en la vida, el todo no existe, pero en la mayoría de los casos continúan en su residencia, continúan con sus coches, continúan con sus cuentas bancarias, continúan con su nivel de vida. Entonces en todo el mundo pasa así con el sistema capitalista. Acá al menos funciona de esa forma, de esa manera. Justo fue tema de intercambio de opiniones en TNU. Un tema por demás interesante, porque nosotros hemos asistido a situaciones de ese tipo en forma muy clara. Por ejemplo, el caso Fripur, 900 trabajadoras que quedaron en la calle. No pasó así con los propietarios de la empresa, que no solo recibieron créditos del Estado, sino que derivaron varios de esos créditos para fortalecer otras empresas colaterales que también contratan con el Estado. Sin embargo, los trabajadores tuvieron muchísimo tiempo para cobrar sus créditos laborales. Los trabajadores de tiempos, 300 familias que no cobraron sus créditos laborales. Y hay que decir esto con mucha claridad. En algunos estamos llegando tarde para algunos casos. Para estos casos estamos llegando tarde. Esto no va a resolver la situación de los trabajadores de tiempos, de Altos Molinos, de la especie y demás, porque en realidad, una vez aprobada la ley, se empieza a generar el fondo. A los 6 meses se entiende que va a existir un fondo que permita absorber esas situaciones. Se dan todas las garantías. La justicia tiene que establecer claramente que hay una situación de insolvencia. La justicia tiene que definir que en realidad los trabajadores le pertenecen, le están debiendo esos haberes, y a partir de allí se establece que los trabajadores van a cobrar hasta determinado monto, lo cual nos parece que es muy importante, y se vuelve a abrir un debate. Hace pocos días aprobamos la ley de creación de nuevos puestos de trabajo, donde el Estado genera subsidios para aquellas empresas que contraten jóvenes hasta 29 años e incorpora trabajadores de más de 45 años, subsidios para las empresas que, o pago de una parte del salario para empresas que generen trabajo a esa franja etaria que cuando queda sin trabajo se vuelve muy complejo, ¿no? Nosotros en el gas vivimos esa situación después de los 45 años, cómo se genera una situación en la cual se hace muy difícil reinsertarse a nivel del mundo del trabajo. Bueno, pero ¿qué nos decían el otro día? No, esto no es solución. Más allá de que había sido aprobado por unanimidad en la Comisión, no es solución. La solución acá es generar competitividad para las empresas. Y hay algo que hay que reconocer. Por ejemplo, las empresas argentinas han recuperado competitividad, efectivamente. ¿A costa de qué esos empresarios avanzaron en competitividad?
y en mayor aumento de la pobreza, en rebajas salariales, ¿no? Con una devaluación que se multiplicó por 4 el precio del dólar, y por una pobreza que supera el 20% en Argentina, un país rico, con todos los recursos naturales a disposición. O sea que hay algunos sectores que están ganando mucho en esa ecuación llamada competitividad. Bueno, Uruguay quiere transitar por otros caminos, por el camino de seguir ampliando esa agenda de derechos, eso que viene tan devaluado. Y como decías esta mañana, en algunos países muy cercanos se está anunciando que si la derecha sigue en el gobierno, van a arrasar con los derechos de los trabajadores, van a arrasar con los derechos de los afrodescendientes, van a avanzar sobre los derechos conquistados con la lucha de las mujeres. Bueno, en Uruguay queremos transitar otro camino y estamos en las puertas de un debate muy importante a nivel nacional, y como nosotros decimos que se ha avanzado mucho en los gobiernos de Frente Amplio, pero que no alcanza, que hay que profundizar, decimos, bueno, este camino de aprobar este fondo de garantía por insolvencia patronal, asegurando que los trabajadores no queden colgados del pincel, es una definición por qué camino queremos transitar en nuestro país. Me quedé con una imagen que te la voy a tirar, te la voy a compartir. Creo que una vez la compartí cuando estuve en China, cuando estuve en Shanghái. Yo quedé impactado en ver las obras de construcción, los grandes edificios como en todo el mundo, los trabajadores en romanitas, ninguno con cinturón, casco de una extravagancia, y me contaban la cantidad de muertos que hay por obra. Es más, hay un protocolo de qué hacer el primero muerto. Creo que a los 15 muertos se cerraba la obra. Una cosa, no podía creerlo que eso existiera. En China está muy lejos, pero realidades parecidas pasan en América. Uruguay es el país que en la construcción tiene menos accidentes en las obras, en toda América. Esto tiene que ver con la legislación. Y eso está muy bien, es un avance. Ahora, eso se aprovecha porque en algunas otras empresas, que no está en juego la vida, y no es un edificio, se produce lo mismo con menos inversión. ¿Cómo se compite con eso? Vuelvo sobre eso y pienso en Paraguay, donde gente que ha hecho dinero, y mucho, aquí en estos últimos años en Uruguay, está llevando esos capitales a Paraguay porque hace la misma actividad, pero el que la genera no tiene ni la 10ª parte de los derechos que tienen quienes la generan aquí en Uruguay. Estoy conversando con el diputado Luis Puy, Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567, Frente Amplio. Puse 2 ejemplos, China y Paraguay. 2 realidades. Espero una respuesta. Sí, tuve oportunidad en China de visitar una fábrica textil y realmente con 5.000 trabajadores, 80.000 telares, y las condiciones de trabajo realmente distan mucho de lo que uno se plantea, condiciones dignas de trabajo y de salubridad. Por eso acá, entre otras cosas, impulsamos, me tocó presentar en el 2011 el proyecto de ley de responsabilidad penal del empleador, para que poner en riesgo la vida o la integridad o la salud de un trabajador fuera delito, cosa que finalmente se aprobó. Estuvimos discutiendo en estos días en el Parlamento algunas referencias a la necesidad de avanzar en competitividad. Ahora, vamos a traducir, porque suena lindo esto de la competitividad, decir, bueno, va a ser más competitivo, los habitantes del país van a ser más felices. No, por ejemplo, le llaman competitividad a que en Paraguay un trabajador rural gane $150 por mes y tenga jornadas entre 12 y 14 horas, en aquellos lugares donde tienen finalización, porque el propio expresidente de Paraguay, Cartes, salió a plantear al mundo que los paraguayos tienen voluntad de trabajar y sin delimitar la jornada de trabajo salió a ofrecer la mayor explotación de los trabajadores y del pueblo paraguayo para el logro de inversiones. Por tanto, eso es un poco la panacea que quieren algunos sectores. Yo escuchaba el otro día a un diputado del Partido Nacional hablar de competitividad y le decía, bueno, sí, ustedes lo que quieren es una situación igual a la de Paraguay. Uruguay se plantea transitar un camino distinto al de Paraguay, al de Brasil que duele, Brasil que duele en esta situación
a pocas horas de las elecciones, y esperemos... ¡Qué momento histórico! Un momento histórico del mayor país latinoamericano, donde el avance de las ideas de extrema derecha me parece que es un llamado de alerta en varios sentidos, ¿no? Yo siempre me quedo con esa coyuntura, esa disyuntiva. ¿Cómo enfrentar? En Paraguay se está produciendo carne, lo mismo que acá. Van a competir con el producto. Aquí recién, ayer nomás, se pudo legislar las 8 horas, algo que parece increíble, algo mínimo. Pero en Paraguay, otras que 8 horas, debe estar 24 horas trabajando. No. ¿Cómo competir? Porque el producto que terminan elaborando es muy similar o el mismo que se elabora acá. ¿Cómo hace el país? Ahí cuando yo al menos pienso en la patria grande, en las cosas que están comunicando, porque se aprovechan con dinero que se produjeron acá para producir lo mismo a un costo esclavista. ¿Cómo se planta uno frente a eso? Bueno, está el tema de las llamadas certificaciones. Por ejemplo, a nivel internacional se plantea que claramente algunos productos deben tener la certificación de que, por ejemplo, no se utilizó trabajo infantil. O mano de obra esclava. O mano de obra sí, esclava, señor. ¿no? Es un aspecto fundamental. Y uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia de esa situación con lo que pasa en la región, que pasa en Paraguay, que me parece que es el símbolo más claro del desconocimiento de los derechos y la explotación? Pero empieza a pasar en Argentina. Donde la derecha ganó por elecciones, pero con una forma de hacer política económica y demás, que la va distanciando de una concesión democrática. ¿Por qué? Y porque yo creo que la derecha en nuestros países es algo más que restaurador. A veces decimos, quieren restaurar la política en los 90. No, es algo más. Quieren restaurar esa política, pero saben que para instalar esa política eso es incompatible con la democracia. Por eso aparecen algunos gorilas en Brasil y algunos gorilitas en Uruguay que pretenden cambios de transformaciones regresivas, para los cuales entienden que, como dicen ellos, hay que tener mano dura. Te llevo de lo macro a lo micro. ¿Qué tal el tema del agua en la discusión? Si uno esta mañana, cuando se cepilla los dientes, cierra la canilla, cuando lo está cepillando, creo que son 15 litros de agua que se ahorra de tirar. Uno dice, ¿y qué son? Bueno, pero es un aporte. Si una empresa que está abriendo hoy sus puertas en Montevideo, ahora me entero, usa mano de obra esclava e infantil en su confección, y hay colas desde el jueves para entrar a la tienda, que uno esté en la cola o no esté en la cola, en lo micro es como que cierre la canilla o abra la canilla. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, claro. En realidad, yo creo que acá hay un tema de cómo algunas ideas de los sectores dominantes van ganando la cabeza de sectores populares a través de una prédica constante, permanente, una convocatoria al consumismo en forma desmedida, una cuestión que descree de los valores, que en realidad es tanto tengo, tanto valgo, que es contrario a la prédica que venimos realizando desde hace muchísimo tiempo en nuestro país y en el mundo sobre la importancia de la solidaridad, de compartir con el otro. Bueno, yo creo que eso es un síntoma también de cosas que están pasando en Uruguay, que están pasando en el mundo. Uno se plantea cómo se da esta situación en Brasil, cómo se viene dando en Europa el crecimiento del nazismo, ¿no? La recreación de la figura de Hitler, de los líderes nazis, el tema de el desprecio a los inmigrantes, ¿no? El desprecio a los inmigrantes. Yo digo, también tenemos que aprender, también tenemos que mirarnos en esos espejos, porque a veces decimos que en Uruguay somos amplios, somos solidarios y demás, pero también empiezan a aparecer voces criticando
el ingreso de hermanos latinoamericanos en nuestro país. Pero te pongo un ejemplo, permitime, y lo pongo público, por supuesto, para que ya lo puse alguna vez, así como esto de la canilla del dentrífico. Si uno va a una casa donde venden medallas de guerra, en este momento aquí en Montevideo, ¿saben cuáles son las que valen más? Las que cuestan más, y es oferta y demanda, la de los nazis. Bueno, eso refleja un retroceso muy fuerte en ideas, ni siquiera retroceso en las ideas de izquierda, una concesión humanista, ¿no? Una concesión del valor de la vida, porque si hay algo que estas ideologías de extrema derecha desarrollan, es el desprecio por la vida, es el desprecio por la vida, es la sumisión de grandes sectores a manos de una minoría, el desprecio al diferente, y yo creo que ese tipo de cosas hay que analizarlos, hay que poder ponerse en la situación de qué está pasando en Brasil. Comentabas el tema de gente que no es rubia de ojos celestes, que en realidad reivindica el nazismo, tal vez sin entender lo que significa el nazismo, porque si lo entendieran estarían claramente determinados que están excluidos de eso y que van a ser víctimas de esa cuestión. Pero cómo la capacidad de las clases dominantes de imponer ideas a través de los medios de comunicación, de la prédica constante y demás, que son tomadas por aquellos sectores que son perjudicados por esas políticas, y eso es una situación sumamente grave. Yo, Alberto, como decías, cambiando de tema con la vida, quiero hacer simplemente dos menciones a dos homenajes que vamos a realizar. Dos menciones, dos homenajes, dos. El 19 de octubre, viernes 19 de octubre, Jair Kirchner, referente de derechos humanos en toda Latinoamérica, compañero de Brasil, cumple 80 años y se lo vamos a festejar en Uruguay con un homenaje a la solidaridad que ha dado en toda la lucha contra la dictadura, el tema de los derechos humanos, la denuncia de, por ejemplo, el secuestro de Lilian Celiberti y sus hijos y Universindo Rodríguez. El 19 de octubre, en el pasaje Acuña de Figueroa, a las 18 horas, estamos homenajeando a Jair Kirchner. Y el 6 de noviembre, cuando el 30 de octubre se cumple un año de su desaparición física, nos parece imprescindible un homenaje que vamos a hacer en la Cámara de Diputados a las 16:30 horas el 6 de noviembre a Daniel Biglietti, que nos parece que puede ser una buena ocasión para encontrarnos, para homenajear una vida de compromiso, una vida al servicio de las causas populares, un emblema de la cultura uruguaya reconocido internacionalmente. Bueno, nos parece que es importante encontrarnos para ese homenaje, así como nos vamos a encontrar, y el PCNT está convocando a las barras el próximo martes 9, el martes próximo a las 16 horas, justamente cuando tratemos este proyecto de fondo de garantía por insolvencia patronal, para que los trabajadores no queden colgados del pincel. En principio, ¿están los votos para este proyecto, diputado? En principio, digo, porque ya sabemos que siempre hay un voto 50. Sí, en este caso están asegurados los votos. Y bueno, yo creo que vamos a tener más que 50 votos en este proyecto, pero bueno, habrá que verlo, porque es todo tan cambiante. Claro, pero todo indica que en principio se estaría aprobando. Todo indica que se estaría aprobando el martes próximo y que pasaría al Senado y también se estaría aprobando. ¿Hacia dónde parte? Cerramos. ¿Hacia dónde parte el diputado Luis Puig esta mañana? ¿Cómo sigue su agenda? No, tranquila. En principio, a ver a mi madre, y a las 2 de la tarde, Comité Central del PVP y del Espacio 567 para seguir analizando cómo encarar la situación política en Uruguay. Que tenga buen fin de. Muchas gracias. Salude a su mamá. Muchas gracias. ¿Dónde vive su mamá? En General Flores Industria. Bueno, muy bien. ¿Y hace comida casera? ¿Cómo es el encuentro con la mamá del diputado? Un guiso de arroz que realmente... ¿Sí? Está muy bueno. Bueno, hasta aquí, gente, la charla. Así es la vida, ¿no? El diputado tiene la responsabilidad el próximo martes de un proyecto que involucra a miles de personas, pero en un rato
tiene la responsabilidad de encontrarse con la mamá para compartir los alimentos. El diputado Luis Puig, Partido por la Victoria del Pueblo, Espacio 567, Frente Amplio, esta mañana también con nosotros. ¿Quién tu voluntad forzó? ¿Quién tu voluntad forzó? En vez de decirme sí, ¿por qué no dijiste no? ¿Por qué no dijiste no? Yo te dije vamos no, tú dijiste vamos pues.